Me enorgullece tener a mi invitado. Realmente quiero decir que lo admiro muchísimo y está con nosotros Mario Melanio Medina, obispo emérito de San Juan Bautista Misiones, monseñor querido. Encantadísimo. ¿Cómo está? Con mucho gusto a tu programa. Muchas gracias por estar con nosotros en este día especial que es 8 de diciembre. Monseñor, bueno, en el Día de la Virgen, digamos, el Caacupé, históricamente es un espacio donde yo mencionaba recién de reflexión y crítica también, ¿no? Porque es un momento donde se habla de la situación política, social del país. ¿Qué significa para vos esta fecha? Esta fecha es importante, una fecha religiosa del pueblo, Sí. pero importante porque el Evangelio es anuncio y denuncia. No se puede hacer reflexión sin denunciar todas las barbaridades que hay en el mundo, pero en el mundo nuestro, en el mundo pequeño de Paraguay, que ya es terriblemente incomprensible que hasta a este punto se pueda llegar de incomprensiones, de insensibilidades, de abuso de poder y todas esas cosas. Entonces, la fiesta religiosa tiene que ser siempre, tiene que fundamentarse en la realidad. En filosofía decimos fundamento in re, en la realidad. Y no se puede hacer una homilía, hablar del Evangelio solamente al aire, o sea, solamente el sentido, vamos a decir, teórico, tiene que llevar el sentido práctico. Y eso es lo que se hace en Caacupé fundamentalmente, porque Caacupé es el gran escenario para expresar, como usted lo dijo muy bien, el sentir del pueblo, lo que nosotros escuchamos ahí en el interior, en la calle, en la parroquia, las quejas y las preguntas que nos invaden en esos lugares. Entonces nos hacemos ecos de esta situación. Esto siempre fue así, monseñor, incluso ya se hacía en la época de Stroessner, digamos, de que sea como una especie de gran escenario, una gran plataforma, digamos, para que durante todos estos días previos al 8 de diciembre escuchemos unas homilías que son duras en el sentido de que nos hacen chocar contra la realidad. Una preparación para vivir intensamente la religiosidad del pueblo paraguayo. Y esa religiosidad que significa buscar a Dios, pero a Dios que está en nosotros, en la gente, no importa quién sea, la persona humana. Y más todavía los que sufren, como Jesús dijo, Él insistió mucho en los pobres que no tienen voz, que nadie le escucha, nadie le hace caso, ni siquiera la gente pensante, porque mira que hay críticas tan extraordinarias y profundas con los periódicos, por ejemplo, los domingos, lo que hacen ustedes, los periodistas. Yo no sé si escuchan eso nuestras autoridades, y si escuchan tengo la impresión, como paraguayo, pórteme, decir, no hombre, son plagueos. Es fácil decir eso en nuestro medio. Y Caacupé debe impresionar a todos, o sea, debe impregnarnos de una conciencia crítica, de una conciencia patriótica, de una conciencia religiosa. La religión, como dice Jesús, la vida cristiana tiene que cimentarse en la roca de la palabra, en Jesús, que es la verdad. Y esa verdad se tiene que difundir. Si se difunde la verdad, tenemos justicia. Donde hay justicia, hay paz. Ya el Papa Pablo VI en las Naciones Unidas, en su época, ya dijo, no habrá en el mundo paz mientras haya injusticia, mientras haya este atropello a los demás, a la mayoría. Mientras los poderosos se apropian del poder político y económico. Escuché algunas cosas que quiero también que reflexionemos y a la gente que escuche. El monseñor Gabriel Escobar, vicario del Chaco. Del Chaco. Él habló del aumento de los parlamentarios, por ejemplo, que es un tema que no se puede dejar de mencionar. Vamos a escucharlo brevemente, por favor.
Que nos hablan que algo no está funcionando bien, cuando yo veo que hay una clase política que llevan una vida principesca y donde son jueces y partes, evidentemente algo no está bien. Sueldos jugosos para sus viáticos, carga de combustible, asignaciones especiales. No sé cómo estarán con el seguro BIT, ni qué decir de una ley que proteja a los Nepo Baby. Mientras el pueblo tiene que realizar polladas, tallarinadas, pancheadas, para ver cómo ayudar a sus enfermos y familiares que no cuentan ni con un seguro médico. Bueno, podríamos decir, el seguro médico del pobre es la venta de ese asadito, de esa pollada y tantas otras actividades para salvar a su familia. Es importante recordarnos que toda persona que quiere ejercer un servicio político y público es para servir al pueblo y no servirse del pueblo. Debemos apostar por la educación integral para todos y una buena atención pública. Aquí deben ir los mayores recursos del Estado y no en personas e instituciones particulares que no responden al pueblo y se aprovechan del cargo que ocupan para seguir dándose más privilegios mientras don Pueblo sigue inmerso en la pobreza. Hay ciertos signos que nos hablan que algo no está funcionando bien. Cuando yo veo que hay una clase política que llevan una vida principesca y donde son jueces y... Justamente estamos escuchando, Monseñor, cosas tan reales, porque Sí. habló de los Nepo Babies, habló de la que la gente tiene que hacer pollada y pancheada, mientras uno ve sueldos que no se ajustan a la realidad. Sí, exorbitante para el país. Y se quejan todavía, para más. Dicen que no les basta eso. No le alcanza. No le alcanza. ¿Y qué es lo que hacen? Salimos, diciendo, si salen al interior, se van a enterar de los problemas que hay. Entonces, pasarán un auto, lo que sea, no sé. De todas maneras, yo creo que Caacupé es, por eso, el escenario donde el pueblo se expresa a través de los obispos y sacerdotes y yo creo que desde luego eso tiene que redundar en beneficio del pueblo primero, para que nuestro pueblo salga de su sopor, porque nuestro pueblo está dormido, no hay memoria histórica. Sí. Entonces nuestro pueblo tiene que tomar conciencia y, por otro lado, sobre todo las autoridades, que no se tienen que inmiscuir en el problema del pueblo, porque si no son autoridades legítimas. Bueno, legítimamente, pero son irresponsables, moralmente irresponsables, moralmente detestables. Yo decía por radio en estos días que en vez de ser honorable cámara, tiene que ser horrible cámara, lamentable cámara, miserable cámara, cosas así, porque ¿qué va a ser honorable? Lo que ganan. Y además, ¿qué es lo que hace mucho? Hoy día, una colorada, que es Blanca Ovelar, una buena señora, dijo la vez pasada, en la época de la dictadura nosotros en el Parlamento debatíamos. Hoy día no se debate. Hoy día tenemos que agachar la cabeza a la orden superior. Estamos en una dictadura, y vamos a decir dictadura política y también económica. Porque aquí lo que llama la atención y lo que sea es la macroeconomía. Todo el mundo habla bien de la macroeconomía. ¿Y la microeconomía? Cada vez. ¿Y cuánta deuda tenemos? ¿Y cómo perdemos ocasión para adquirir lo nuestro? La riqueza que produce Paraguay, por ejemplo, en las dos hidroeléctricas. 3 no tenemos. Pero en esas dos, ¿qué se hace con eso?
Se regala gran parte a Argentina por Yacyretá. Gran parte se da a Brasil. Yo siempre estoy protestando en la convocatoria que se carnece a las autoridades superiores, al gobierno. Concretamente el jueves pasado, Sí. tuvimos la presentación de un libro y yo dije, señor presidente, don Santiago Peña, ¿qué esperan para salir de esto de más de 50 años de esclavitud económica? Pero no solamente Itaipú, las tierras del Alto Paraná y de Canenduyú están en manos de ellos. Y deforestan. Hace 2 o 3 días me llamó un señor de allá de San Rafael, lugar que es una reserva. Una reserva. Reserva forestal. Y dice, monseñor, denuncia a mí, Nañandebe, la Apeco, Yanda y Puribima, la árboles, de Huirá. Están echando todo. Y le digo yo, no, eso suele salir en los periódicos, eso suele decir la gente. Acá nuestras autoridades son insensibles y por tanto antipatrióticas y por lo tanto son responsables de esta... Hablaste del Alto Paraná y Canendillú, me hace acordar nomás que hay lugares donde solamente ya se habla portugués. Sí, así es. Yo te digo. En Catueté, por ejemplo, vos te vas, todos te hablan portugués, toditos hablan en portugués en Catuete. En Santa Rosa de la Guaraj, hace ya unos años yo me fui y todo el mundo en portugués. Yo le dije a uno ahí que, bueno, aquí hay paraguayos. Y mira, sí, ese ranchito es de Paraguay. Claro, no estamos haciendo xenofobia ni estamos en contra. No. Pero es alarmante porque a mí me pasó en Catuete que me bajo a cargar combustible, me atiende un paraguayo y me hablan portugués. Sí. Y yo le digo, ¿por qué me hablas en portugués? Si yo soy paraguayo. Me dice, no, pero acá los brasileños no quieren que hablemos en español. Y yo, pero nosotros estamos en Paraguay. Claro, así es del Paraguay. Es sumiso, conformista, resignado, dominado. Y por eso es ¿Pero por qué eso es, monseñor? ¿Es algo antropológico? No, ¿De no. dónde viene esa sumisión? ¿Por qué vemos a esto? ¿Cómo le podemos llamar? ¿Yatebú? ¿Qué son estos tipos que nos chupan la sangre? No, yo creo que viene de lejos eso. Primero porque nuestros ancestros, los indígenas, son muy sumisos. Fueron dominados por los colonizadores. Y entonces tenemos también parte de esa sangre. En segundo lugar, recordemos que hemos pasado con mucha dictadura. Sí. Bueno, y en la dictadura uno no tiene que hablar. Y si uno no tiene que hablar, no tiene que pensar. Y para no pensar, por eso la educación es pésima. ¿Por qué? Porque no hay que instruir al pueblo. Un pueblo instruido puede protestar, puede traer propuestas, puede criticar y puede derribar el gobierno. Entonces nosotros no. Acá todo el Pero mundo... hasta el más humilde se da cuenta, monseñor, cuando uno viaja, como te pasa a vos, en el interior, hasta el que te está atendiendo para darte un yuyo de tereré te dice, no da gusto, las autoridades te roban, todos saben. Pero a la hora de votar, ganan otra partido. Ahí está. Ahora votar, ¿por qué? Porque se dejan llevar por la promesa, por la mentira. Porque es mentira cuando le dicen vamos a estar mejor, por ejemplo. Exacto. Es mentira, pero la gente cree. Además, no tiene otra posibilidad. ¿Por qué? Porque, ¿cómo ganó Santi? Creo que con 1.300.000 Sí, cosas. 43% tú. Exacto, 43%. Y el resto por ciento de paraguayos, algunos muchísimos no votan. Porque ¿para qué? Dice, ya votaría. Y otros votan porque no tiene, y además recibe una pequeña suma. Yo escuché en Tereré, ya en Misiones, estando en Misiones todavía, dice, van a pagar 200.000 guaraníes por voto. Y yo en casa tengo mi señora y 2 hijas, 3, 4 por 2. ¿Cuánto día va a tomar? Vamos a comer asado y tomar cerveza. Imagínense el ideal de ese pueblo oprimido. Entonces, llevamos un poco en la sangre la resignación y la poca educación. No sé si
en tu época ya había instrucción cívica y moral en los colegios. Yo llegué a tener eso, instrucción cívica y moral. Después se sacó, pero de propósito. Eso es intencional, es profeso. Porque para que la gente no tenga formación política ni formación ciudadana. Hay un pensamiento crítico. Pero un pensamiento crítico. No se forman los dos partidos, pero sobre todo el Partido Colorado tiene la gran culpa de no haber formado ciudadanía. Se valió siempre de los viejos y en todo caso de la tierna podredumbre. Nunca formaron gente. Acordémonos que el presidente Santi Peña en la campaña dijo que no importa si tiene estudios, sino que hay que ser exacto, eso, ahí está, eso es. Esa es la realidad paraguaya. No importa, ¿para qué estudiar mucho? Porque en total el partido es el que va a dar el trabajo, el que va a dar la felicidad. Y bueno, y todo el mundo, por eso que hay súper numerario en todas las instituciones. Yo conocí ya en Misiones un diputado de Misiones, tenía 11 personas detrás de él. ¿Para qué? Ahí estaba pariente, amigos, lo que sea. Pero el clan de Bachi único tiene, no sé... No, compró 400 y pico. O el otro, Ovelar, que se le filmó comprando votos. Y el tipo termina siendo presidente del Congreso. El trato a Puá. Trato a Puá. Sí. Pero, señor, te quería preguntar, porque me estaba acordando el Papa Juan Pablo II cuando vino en plena dictadura. Paraguay, y él habló de los constructores de la sociedad, que incluso se quiso cancelar ese encuentro. Sí. Y los constructores de la sociedad vendrían a ser la organización civil, digamos. Los Claro. que hoy hablamos de ONGs. Te pregunto esto porque con esta ley que sacaron para quebrar a lo que vaya quedando nomás de la sociedad civil crítica. No quieren la sociedad civil organizada. Eso. Porque la gente no organizada no se puede defender. La gente no organizada no tiene capacidad de voz ni de acción. Entonces son sumisos. Y como el paraguayo es muy en el campo, ¿qué vamos a hacer? Baico ya yapota pechante araboico. Esto no tiene remedio, esto tiene que ser así, un poco el destino, porque el paraguayo no tiene suficiente formación. Y eso de propósito, ellos, yo creo que en la escuela eso hacen. No sé. Y los partidos, la culpa, hoy día, ¿qué líderes tienen este partido que está ahora en el poder? Que yo le digo, y siempre lo digo, tenemos que decir, cuando hablamos del Partido Colorado, el PCA y el PCC. ¿Y el PCC qué es? Partido Colorado Cartista. Y el PCA, el Partido Colorado añetete o auténtico, más auténtico que hay. Y hay muy buenos ciudadanos, pero no están lejos, me están mirando. Y vino un paraguayo esto es anécdota, pero importante, un paraguayo de Argentina preocupado, bastante capacidad económica tiene, hace tiempo, 40 años que está allá y trabaja bien. Y vino a gastar mucho, a ver si se hace cambio en Paraguay. Y él se fue desilusionado, gastó mucho, recibió mucha promesa y después salió Payo a hacer su juego, porque él también quiere ser presidente. ¿Y qué? La gente que sabe dice que le dijo, Cartes le dijo, no, yo la presidentera, ¿qué van a hacer? No hay otro opositor, vos sos el opositor. Y claro, entonces él se puso muy fuerte y ganó muchos votos. 700.000 votos. Pero imagínense. Prácticamente lo que obtuvo Lugo. Te quiero preguntar algo, vamos a hacer una pausa. Dale. Y la gente cree, y esto digo ya antes de hacer la pausa, que las críticas son actuales. Pero ya hablábamos del Papa Juan Pablo II, hablábamos de otros papas, de otras encíclicas. Te digo esto y voy a dejar picando, porque hay gente que dice que el Papa Francisco es de izquierda, por ejemplo. Y uno dice, pero si la Iglesia Católica ya hizo estas críticas antes que sea Francisco el Papa. Pausa y volvemos. Bueno, en un rato vamos a hablar con el querido Ricardo Flecha sobre la guarania. Y también vamos a hablar de por qué no hay una fiesta popular. La guarania se festejó en el Banco Central. ¿Por qué no se hizo en Punta Carapá un evento, por ejemplo?
de donde viene José Asunción Flores. El comunista José Asunción Flores, prohibido por la dictadura stronista, recontra prohibido por Stroessner. Y ahora en Bajape son muchos los colorados los que se quieren agarrar de este logro. Este es un logro histórico de mucha gente que viene peleando desde la dictadura. Monseñor querido, te hablaba del Papa Francisco. Primero te quiero preguntar, ¿cómo viviste cuando él llegó a Paraguay? ¿Qué significó para vos, para la iglesia paraguaya, tenerlo aquí? A un Papa que quiere mucho al Paraguay y que le quiere mucho a la Virgen de cada Y a los paraguayos, porque él, yo lo conocí a él, nos conocimos ya en Buenos Aires, siendo el arzobispo de Buenos Aires, porque estaban con los paraguayos, yo me iba a hacer con ellos la fiesta justo antes de cada cupe. Exacto. Bueno, yo le puedo decir lo que la pregunta que dejaste picando el Papa. La gente, cualquier cosa, queríamos hacer una reforma estructural y estamos en contra del statu quo y ya dicen izquierdista. No, hay que decir el que quiere hacer las cosas en su lugar, en todo caso, renovar, hombre de renovación. Él es hombre de renovación. No se animó, los otros papas señalaron todo, pero el problema grave de la iglesia estaba adentro, en Vaticano, problema financiero y problema moral. Y él tocó el avispero. Y por eso que muchos no le quieren. Y sobre todo, no le quieren las grandes empresas expoliadoras. ¿Por qué? Porque él critica eso y despierta a la gente y llama la atención. Bueno, eso es. Y con respecto ya si vamos a lo nuestro, él cuando vino acá despertó gran interés, gran alegría, porque su apoyo es fundamental para nuestra iglesia y para la gente, porque se oye todavía la palabra del Papa, por lo menos el pueblo, la mayoría. Ahora, los grandes... Pero hay como vaivenes en la iglesia, ¿no? En el sentido de, no sé, recuerdo aquellas... No me acuerdo cómo se llama, ¿no? Técnicamente, pero estos encuentros que creo que se hizo uno famoso en Colombia, ya por los 70, digamos, en la década del 70. Esos son la conferencia general del episcopado latinoamericano. Exacto, y ahí se hablaba ya de cuestiones relacionadas, por supuesto, a lo que el Papa ahora está haciendo. Está realizando. Está realizando. Porque eso estaba en los papeles. Y él se anima a remover eso. El Concilio Vaticano II, que terminó en 1965, trajo todo eso, esas renovaciones. ¿Usted puede creer que hay todavía gente de iglesia, hablemos de sacerdotes y de laicos, que todavía no quieren aceptar muchas cosas del concilio? Por ejemplo, hay sacerdotes que no quiere, parece no entiende todavía profundamente lo que es el ecumenismo, la unidad de los cristianos, protestantes, católicos, ortodoxos, unidad de los cristianos. No han asimilado, menos nuestras autoridades. ¿Qué pero van a leer? Y yo no sé si ni por la tapa va a leer, por ejemplo, qué sé yo, una encíclica última del Papa que... Eso te quiero preguntar después. Sí. Pero vos decías, y hay algo que hay que reconocer, que la Iglesia como institución cometió también errores y hubo un poder económico muy grande, se hablaba del Banco Vaticano, se hacían películas, o sea, y el Papa entró, digamos, a tener que hacer una limpieza generalizada. Así es, eso es el gran mérito de este Papa. Aparte de eso de renovar, tocar la parte financiera, tocó la parte pastoral, por ejemplo, la sinodalidad, caminar juntos, estar de acuerdo y dialogar en el espíritu, porque eso es dialogar en el espíritu, dentro de la iglesia, dentro de los cristianos. Y yo creo que con el tiempo, hasta el nombramiento de los obispos, van a participar más directamente los laicos, es decir, los cristianos comunes ya eso. Pero, ¿por qué? Porque hace falta eso, la reforma, la renovación tiene que ser estructural y tiene que ser también desde el punto de vista financiero, económico. Pero yo te decía de izquierda y
porque así algunos dicen, No, así es. abiertamente. No, vos pensás que de cambiar la situación actual ya sos de izquierda. En Argentina decían luego Papa Bolivariano, por ejemplo. Sí, así, cosas así. Pero digo nomás, monseñor, Jesús era un revolucionario de alguna manera, porque él, digamos, pateó el tablero, no solamente las mesas ahí de los rabinos en un momento dado, se puso enfrente al imperio romano, es decir, Jesús se puso del lado de los pobres siempre. Gran revolucionario. ¿Por qué? Porque él cambió la estructura judaica y sobre todo, ¿qué era la ley? La ley había que cumplir, listo. Y la ley, por ejemplo, entre la ley estaba la ley del talión, que es venganza. Sí. ¿Y el rey? No, la cosa es por amor, es diferente. Bueno, entonces él fue el gran revolucionario que si vamos a hacer como obró Jesús, justamente hoy la palabra de San Mateo es construir la casa sobre roca. La roca es la palabra sobre Jesús, lo que dijo. Y eso es lo que es, porque significa que tenemos que nosotros ser pobres. El Papa, ¿qué dijo el Papa Francisco? Olor a oveja. No tenemos que pretender ser grandes señores de palacio, sino estar con la gente. Y eso es lo que le gana a la gente, eso es lo que a la gente le convierte en la fe. Pero para que él sea papa, hubo una votación de los cardenales. Quiere decir que había una mayoría que estaba orientada a este tipo de iglesia actual. O sea, no le van a elegir a alguien para que haga otra cosa. Exacto. Si le eligieron a él es porque ese era el camino que estaban buscando. Pero ya en el Concilio Vaticano II, cuando comenzó, ya había eso. ¿Qué decían allá? No, tranquilo. En Europa, ¿quién era episcopado revolucionario? Alemania, Holanda, parte de Bélgica, algunos belgas. Francia no tanto, entonces ya no. Con Italia y España, nosotros tenemos mayoría. Después viene América Latina. No sabían que en América Latina ya surgía un episcopado, un cristianismo revolucionario que quería cambiar la situación. Estaban ahí el del Cámara, grande brasileño, chileno, paraguayo, Monseñor Bogarín Argaña. Pero en realidad estamos hablando, perdón que te interrumpa, o sea, ¿por qué te mencioné Jesucristo y vos lo decís un gran revolucionario? Es decir, esa iglesia primigenia, digamos, es la que quiere volver Francisco. Y con el ejemplo, ¿verdad? Él incluso cuando decide vivir en un lugar más chico, no en el palacio que tenía el Papa, es decir, todas las cosas que él fue mostrando con el ejemplo, es real. Gesto, eso, palabra y acciones. Él en eso es valiente. Incluso teniendo, creo que, no sé si pulmón o riñón, uno solo tiene. Él sigue adelante. Ahora no puede caminar por la rodilla. Entonces en silla de ruedas, pero sigue manteniendo firme su postura. Y eso necesita la iglesia. ¿Vos le conociste personalmente? Sí, en Buenos Aires ya. ¿Y te imaginaste que iba a ser papa en ese momento? Ni me imaginaba. Ni loco, ¿verdad? Porque yo decía, no, este es un gran revolucionario. Y salió, fue una novedad. Una alegría. Una alegría, novedad, pero gran alegría. La pinta. Y le apoyaba un brasileño que estaba saliendo, un obispo brasileño, es el que le dijo, no te olvides de los pobres. Pero ella estaba con los pobres. Hay un sacerdote en la Villa 21, que es su amigo, así con barba también, muy pobre, pero ese es su amigo. Ese cuando va a Roma entra junto al Papa. Sí, claro. Porque, bueno, y ese estilo él ya mantenía en la Argentina. ¿Quién, él como arzobispo de Buenos Aires, salía con los obreros que hacían protesta delante del palacio ahí del obispado, arzobispado de Buenos Aires? Él salía a tomar con ellos mate y hablaba con ellos. Eso, pero jamás pasó. Gesto importante de rey. Por eso digo, le eligieron por algo. Y una cosa que quiero que escuchemos es cuando le preguntaron sobre el tema de la homosexualidad y de la comunidad LGTB. Le hicieron un reportaje al Papa y él contestó eso. ¿Vamos a escuchar? Sí. Somos todos hijos de Dios.
Y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad. El ser homosexual no es un delito. No es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero, distingamos pecado por delito. Pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo. ¿Y vos cómo andás? Francisco reconoció que los obispos católicos de algunas partes del mundo apoyan leyes que criminalizan la homosexualidad o discriminan a la comunidad LGBT, aunque atribuyó esas actitudes a los antecedentes culturales. Según el Papa, los obispos necesitan someterse a un proceso de cambio para reconocer la dignidad de todos y, sobre todo, instó a la ternura. Bueno, ahí están las declaraciones de él, que fue muy claro, ¿no? O sea, Él dice que no, hay que rechazar al que es homosexual. a la elección que tenga. Exacto. ¿Por qué? Porque es ser humano y tiene derecho al respeto y tiene derecho, está dentro de los derechos humanos. Claro. Ahora, que la iglesia, por ejemplo, haga propaganda de eso, no. Ni tampoco del aborto, por ejemplo. No, por supuesto. No puede hacer propaganda. Pero se deja eso, o sea, la disminución de hijos bajo la responsabilidad, lo que se llama responsabilidad paternal, la responsabilidad de los padres y de papá y mamá, de común acuerdo. Pero aquí otra vez llegamos al problema, por ejemplo en Paraguay, sin cultura humana, sin formación humana, sin la formación religiosa periférica, muy débil, no hay diálogo, ¿no? ¿Sí? Entonces, y también hizo un trabajo, Monseñor, es un tema que la iglesia tiene pendiente y que es muy doloroso, que es el tema de los abusadores, ¿verdad? Sí. Que es una cuestión que yo me imagino que a todos ustedes, o como el Papa, deben sentir un dolor y una tristeza muy grande. Y por eso él sacó... Por las víctimas, obviamente. Él sacó protocolo, tenemos nosotros protocolo de los obispos. Eso, si yo tengo una persona en mi diócesis, ahora soy emérito, libre, sí. Pero si yo tenía un sacerdote pedófilo, qué sé yo, con abuso con menores, yo, si no procedía, yo era culpable. En Estados Unidos hay, yo sé si que se tuvo que borrar. Desmantelaron. Desmantelaron. ¿Por qué? Porque tenía que pagar carísimo la consecuencia en dinero. Y la diócesis tuvo que rematar cosas. Sí, el obispo respondió. Yo conocí a un obispo creo que es de Estados Unidos, nos conocimos en Roma, lo conocí. Está viviendo en la Catedral de Laterano, porque él no reaccionó a tiempo, culpable de que su sacerdote estuvieran con problemas y él no actuó. Puede ser que no haya sabido, puede ser que haya tapado, lo que sea, pero recibió la consecuencia. Y sí, no hay otra. Y eso ya, bueno, eso pero fundamental para nosotros, eso tenemos que cuidarlo y tenemos que, si hay eso, tenemos que castigar ya, no hay nada que hacer. No se puede más. No. Te iba a preguntar si crees que alguna vez la mujer van a tener un rol más importante dentro de la iglesia, digamos, como pasa con los anglicanos que tienen obispas, que tienen, digamos, llegan a otros niveles, digamos, de jerarquía. Yo me acuerdo de haber estado en Suecia y estaba dirigiendo una mujer una misa, por decirlo, sí, ¿verdad? Sí, era evangélica, ¿verdad? Pero celebración. Una celebración. Era una mujer, ¿verdad? Y yo dije, wow. Yo creo que el Papa recibió un pedido para la diaconía. Hay un documento que se está estudiando todavía, no se pronunció sobre eso. Pero yo creo que sí. En la antigüedad había diaconía. Y la mujer tiene que tener, las mujeres son las que más participan en la acción de la iglesia. Exacto. Y tiene que tener también relevancia. Por ejemplo, en la elección de obispo, en la elección de lo que sea. O sea, tiene que tener participación y capacidad de decisión. Eso no se le da todavía suficientemente en la Iglesia Católica. Es una tarea pendiente, digamos. Tarea pendiente de la Iglesia Católica. Quiero no sé si vendrá,
Sí. Yo creo que sí, el Papa recibió la inquietud y está estudiando Está estudiando. Ah. Tengo que volver un poco a la época de la dictadura y después recordar un poco de esa comisión de verdad y justicia que vos presidiste, Sí, tan sí. importante, de las tierras malavidas. ¿Qué quedó de todo eso, digamos? Fue un momento importante, creo que Nicanor era el presidente. Justo cuando Lula asumía la presidencia, nosotros terminamos y le entregamos documentos. Son 8 volúmenes, algunos pequeños. Sí, Y había más de cerca de 200 y piquitos de recomendaciones. No se cumplió mayormente nada. Primero pedíamos resarcimiento, que se recuperen los bienes mal habidos. exacto. Y con eso se pague a los víctimas de la dictadura. Sí, Eso, por ejemplo, recuperar la tierra, más de 8 millones, cerca de 8 millones de hectáreas, sin acabar nuestro estudio porque terminaba el tiempo, terminaba la platita y fue mucha ayuda exterior para poder realizar eso. Entonces, pero íbamos a encontrar más, pero bien documentado, lote, padrón, quién tiene, cuántas hectáreas tiene, todo bien estudiado. Es que esa Comisión de Verdad y Justicia está ahí con la verdad de la dictadura, pero como no hubo cambio en el gobierno, hay que saber que el golpe del 89 fue de los mismos amigos y cosas, y no quisieron. Hasta ahora el que anda buscando, ¿cómo es? Goiburú, buscando a los a desaparecidos. desaparecidos, no tiene presupuesto. no tiene ayuda. ¿Por No. qué? Porque no le conviene al gobierno, porque están todavía todos ellos. Como el tema de las tierras malavidas tiene que ver con tierra justamente, vamos a poner un poquitito lo que decía el padre Fritz del Chaco sobre las comunidades indígenas. A ver qué dice el padre Fritz. Señoras y señores legisladores, a la tierra indígena no se toca. Los que invaden la tierra indígena están en pecado. Los que alojan injusta y violentamente a territorio indígena están en pecado. A la dignidad indígena no se toca. Él habló con mucha claridad sobre el desalojo de las tierras indígenas y al revés no pasa. Por ejemplo, hay el caso Loma en el Chaco, donde hay 3 estancias ganaderas que ocupan tierra indígena, Sí, así es. donde la Corte Suprema ya dijo que tienen razón los indígenas. Y hasta ahora nunca se fueron a desalojarla a ellos. Sí, porque son poderosos. Pero también la región oriental. La región oriental también, ¿por qué están? No sé si ustedes se dan cuenta, pero cantidad de indígenas en nuestra ciudad de Asunción, en Fernando de la Mora, Luque, San Lorenzo, deambulando por la calle y pidiendo limosna. Un indígena, ¿qué puede hacer en la ciudad? Nada. Lo único que pedir limosna. Pero más eso no. Eventualmente vamos a robar también lo que sea. Y eso significa, un ejemplo nomás, yo celebro la misa en Medalla Milagrosa de Fernando de la Mora y ahí van una señora indígena con su hijo. Y había gente que decía que daba mal aspecto. Le dije, sí, mal aspecto, pero el mal aspecto da al gobierno. No, ellos están ahí. No sé si ustedes le dan un 2000 y o qué sé yo, pero hasta a lo mejor ustedes le rechazan. La gente rechaza también eso. No piensa, nosotros no sabemos pensar en los fundamentos, en la raíz del problema, y el gobierno mismo lo que hace es atacar en todo caso a veces los defectos, pero nunca va a la causa. Ejemplo de esa casa de San Francisco en Ceballoque. Hermosa casa, son 2 manzanas, bien. Pero, ¿cómo van a pagar si no hay trabajo? Eso tienen que pagar ellos. ¿Qué hicieron? A veces hacen asado, sacan la ventana o lo que sea, para hacer juego para su asado. Qué locura. Porque ahí no hay nada. Pero eso es
totalmente falta de inteligencia. Eso es la insensatez de que habla el Evangelio justamente hoy. El hombre insensato cubre... Tenemos tanto que hablar. Monseñor, tantas cosas ya. Se nos fue nomás el tiempo, pero claro, yo quería hablar de las encíclicas del Papa, de lo que habla del medio ambiente. Él es Laudato sí. Que demasiado habla del tema Laudato, del medio ambiente, sí. Laudato, y volvió a hacerlo ahora hace unas semanas nuevamente, reforzar este tema. Es un gran defensor de la paz también, habla del caso de Palestina, Israel, de Ucrania y Rusia. Pero él sufre muchísimo. Él sufre por eso, mucho, se le nota, se le nota. Sí. Quería pedirte finalmente en esa cámara acá, por favor, hablarle un poco a la gente del pueblo que se despierte un poco más de este momento que estamos medio dormidos, digamos. ¿Se puede hacer en guaraní? En Guariniete, acá. Ahí, esa cámara donde está la luz roja. Opama gente la yemongueta. Acá, en este. Ahí. Opama gente la yemongueta. Jaja, ese es la de pueblo. Hoy mira todo en duda con el programa a nivel o qué, topar a nivel de a nivel de o permitir que el Papa nos recomienda no se dejen robar la esperanza. A nivel de Yapuñan deja ya rubia porque la llana de gobierno y la autoridad y ya puede ir a nivel ya rubia pea yande ya ñeja ana ya paga ya critica ya ñeune. Orero ya pues en la comité de iglesia de Beseime pues ya po encuentro con los campesinos ya hicimos en Alto Paraná, ya hicimos en Caguazú, ya hicimos aquí en Remancito, Chaco, aquí a la entrada nomás del Chaco. Y a todo ¿qué podemos hacer ante esta situación? Hay que dialogar entre ustedes y unirse para tener fuerza, crear una unidad y sobre todo, porque ya piensan en un candidato para 2022. No, digo yo, únanse, vamos a dialogar, vamos a reflexionar, a debatir un proyecto de país Paraguay. 2, 3 cositas a su escuela, pensar bien inteligente. Y eso le digo a toda la gente ahora. Ya pensa a mí que lo mitad, ni que ya nate, haya aquella actúa, anilla que tenemos que superar el miedo, tenemos que superar la resignación, el conformismo, cábala, supersticiones. No, tenemos que, la gente dice, las supersticiones, no, yo no voy a votar contra mi partido. ¿Qué tiene que ver el partido? Eso se superó en la Liga Agraria, menos mal. Le cayeron encima. En la Liga Agraria yo no había liberal ni colorado donde interesaba un pepino el partido político. ¿Por qué? Porque nadie hacía favor a los campesinos. Entonces, ñandé yo puedo la gente, ñandé que tuñan de acá, ñañeja aguie, hañan de aguazubie. Gracias, monseñor. Nosotros vamos a hacer una pausa. Después de la pausa, Ricardo Flecha nos va a hablar de la guarania, de su pasión, de su vida. Después de la pausa. Bueno, aquí estamos en C9N. Un gran placer presentarle a mi amigo Ricardo Flecha. Ricardito. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Bien. A vos y a toda la audiencia. Bueno, qué gusto tenerte, Ricardo. Y bueno, estábamos escuchando India. Ahí hay una dupla brutal, ¿no? Sí, Vocal 2. Vocal 2 y los autores. Sí, los autores, sí. Terrible. Ortiz Guerrero, Flores y los hermanos Pentengil. ¿Qué dupla esta de Ortiz Guerrero y Flores, ¿no? Y es la dupla de oro. Si bien la primera guarania o las primeras guaranias fueron compuestas con Rigoberto Fontado Mesa, obviamente camarada de Flores del partido, ¿verdad? Claro. Después por una desaveniencia, porque en algún momento dado la letra de India ya estaba compuesta y ya se cantaba, hasta que Ortiz Guerrero le dice a Flores, por favor, no déjame hacer otra letra. Y Flores le dice, no, tengo que consultarle con Fontado Mesa. Y entonces Flores se va a consultarle y Fontado le dice, sí, no hay problema, y nunca más le habla. Le retiró la amistad. Sí, la embajada. La embajada y quedó ahí, ¿verdad? Pero la verdad que esta letra de India hecha por Ortiz Guerrero es superior a la anterior. Ricardo, ¿qué significa este reconocimiento de la guarania como patrimonio de la humanidad? ¿Qué significa? Significa mucho para el Paraguay, ¿verdad? Por muchos motivos. Yo creo que la obra de Flores, que
nace en 1925 con la primera guarania que se llamó Jejuí. Habla un poco, es un poco una síntesis de lo que somos nosotros, porque la guarania no es solamente un género musical, Leo. La guarania es un sentimiento, es una forma que tenemos los paraguayos de reconocernos, para saber de dónde venimos, dónde estamos y a dónde queremos llegar. La guarania es fundamentalmente, construye puentes con otras culturas y está a favor también de la cultura de la paz, ¿verdad? Esos son todos los elementos por el cual va a ser, o sea, ya es patrimonio cultural y material de la humanidad, ¿verdad? ¿Por qué se hizo una cosa tan encerrada? Bueno. ¿Por qué se hizo en el Banco Central? ¿Por qué esto no se hace en Punta Carapá, en la Chacarita, como fue el Bicentenario, que la gente tome las calles, que todo el mundo se apropie de la guarania? Parece una cosa cerrada de unos cuantos. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que faltó la parte popular. Claro que faltó, porque lo que se hizo ahora en el Banco Central fue de vuelta para las 800 personas, casi 1000 personas que vinieron de la UNESCO, ¿verdad? Que no está mal eso. Pero eso tendría que haberse hecho también, pero también falta la otra parte. Exacto. La parte popular, la parte de la fiesta. Eso. Sí, porque Flores realmente es un compositor del pueblo. O sea, en el buen sentido de la palabra, no estoy hablando de una cuestión ni siquiera así etérea como a veces mucha gente habla, ¿verdad? Claro. Pero falta esa parte que creo que nos toca a nosotros y tiene que ser una iniciativa de la sociedad civil, ¿verdad? Bueno, porque en realidad, el gobierno, los municipios Leo, también tienen Leo, que hacer lo suyo. Los municipios, Leo, entre paréntesis, todavía no cobré mi sueldo de jubilado de la Caja de Jubilaciones. ¿Qué municipio más? ¿A quién? Pero por eso te digo, bueno, la sociedad civil, el otro que estaba hablando con Marma, te digo rápido nomás, y estábamos hablando de Diego Marini sobre Asunción. Me dice, hay un esfuerzo del mundo privado, ¿no? Uno ve emprendimiento como loco, y la municipalidad cero. Bueno, ¿Cero? Y aquí estamos lo mismo. Podemos irnos a organizar, Ricardo Flecha, siempre un tipo pero yo solidario. siempre hice, lo de la guarania siempre hice, ¿verdad? De hecho, ¿verdad? Es importante que esto se haga ahora, en este mismo momento. Es importante porque no es lo mismo que se declare la guarania en otro país y el esfuerzo de Nancio Velar, para quien mando un aplauso. Fue fantástico, ¿verdad? Porque ya en el año en el 2022 ya estuvimos nosotros haciendo un concierto en la UNESCO. Que fueron por los 100 años, digamos. No, todavía. Todavía no. Los 100 años es ahora. Entonces lo que era como un lobby para lo que iba a suceder acá. Y ahí en ese momento, en París, ella nos había dicho, yo tengo un sueño que podamos llevar la reunión del comité a Asunción. Y ese sueño se cumplió gracias a esa tarea titánica, estratégicamente llevada adelante por Nancio Velar, por eso le tenemos a toda esta cantidad. El mundo estuvo reunido acá. Por eso que es importante lo que vos decís. No solamente quedarse en un evento cerrado, ¿verdad? Sino una fiesta en la calle. Teníamos que haber tenido, vos conocés cómo es la fiesta de la música en Francia. Sí, en todas las esquinas. Sí. Bueno, nos falta eso, falta que la gente disfrute. ¿Sabes qué me decía Mariana? Me dice, hasta cuando vino Racing se puso un fanfest en la Costanera. Nosotros ni siquiera eso hicimos. Ni siquiera eso. Podríamos haber hecho una fiesta en la Costanera. Totalmente. ¿Quién es José Asunción Flores? Contale a la gente. No, José Asunción Flores es la síntesis de la paraguayidad. El hombre que pudo unir y crear un género musical que habla de nosotros, pero también un ciudadano ejemplar. Un hombre que nunca transigió con sus principios. Un hombre que siempre dijo expresó en música lo que él creía. O sea, que él creía en un mundo mejor y creía en un Paraguay más inclusivo y con justicia social. Pero tampoco se olvidó del río, del bosque, todo esto que estamos hablando hoy, ¿verdad? Tampoco se olvidó de algunos rasgos culturales como la serenata con Nerendape Ayú. O sea, era un hombre que tenía un ojo avisor y veía cosas y plasmaba en las canciones cosas que decimos nosotros, esa es parte de nuestra identidad. Y después también en la música, con Flores nace la reivindicación del idioma guaraní. Viste que a veces la gente te dice, no, pero Flores lo que hizo fue realentar la polca. No, es una visión demasiado simplista. A Flores le maltrataba a su padrastro, se escapó, se subió en un barco, se fue hacia el Chaco, convivió un tiempo con las culturas originarias,
¿verdad? La base rítmica en partes de la guaraña tiene que ver con ese sentimiento de los pueblos originarios. Entonces, Flores también tenía esa idea de unidad que nos fortalece a todos nosotros. Y está muy ligado también a una zona que es la Chacarita, ¿no? Sí, Punta bueno, Carapá. eso es así. Tiene territorialidad la guaraña, por eso que es importante. Y cuando, digamos... Ahí es importante para, vos hablaste de Asunción, es importante para Asunción. Es que él se puso de nombre Asunción. Por eso te estoy diciendo, porque en realidad él se llama José Agustín. Eso que hay que le cuente a la gente. Sí. El Asunción, él quiso ponerse. Él se quiso poner, sí. Él se puso José Asunción, pero en realidad su nombre es José Agustín Flores. Y amaba tanto a Asunción que se puso el nombre de Asunción. Y tiene una anécdota simpática también la creación de la guaraña y patética a la vez. Pues, viste que él en un momento dado le cuestiona al director de la banda de policía, creo que era Dentiche, porque eran dos, Pellegrini y Dentiche, le dice, ¿por qué es lo que tocamos música europea? Y porque el otro le dice palabras más, palabras menos, porque la música paraguaya no existe. Y él lanza una frase fantástica, una palabra fantástica en guaraní, que es Daquebey. De ese día no puedo dormir más. Porque no era cierto. Él sabía que no era cierto, sabía que había una expresión que tenía que salir afuera. Porque teníamos la polca que servía... Pero la polca viene de afuera. Sí, pero servía también en ese entonces, porque era una etapa muy jodida, en 1925, ¿verdad? Que había luchas internas, revoluciones, y Flores decía... La polca se usaba en detrimento, como ofensa del otro partido, y va y viene las ofensas, las diatribas. Entonces Flores decía, hay que crear una música que nos identifique y que nos una. Y así surgió la guaraña. Y hay que contarle a la gente que Flores sufrió una persecución brutal por el estronismo porque él era miembro del Partido Comunista. Sí. Y se fue a Moscú. Allá en Moscú es muy reconocido, digamos, se publicaban sus cosas. ¿Qué me puedes contar de esa parte política de Flores? Flores era, como mucha gente, Leo, a principios del siglo, ¿verdad? Todos ascribían al socialismo, porque era la utopía en ese momento, ¿verdad? Después toda la revolución industrial, todo lo que eso llevó, ¿verdad? Pobreza, ¿verdad? Campesinos desterrados, o sea, y era... Obreros maltratados. Claro, y era la utopía del inicio del siglo, y no había nadie que no suscribiera a esa ideología, ¿verdad? Pintores como Picasso, Pablo Neruda, Andrés Breton en Francia. Frida Kahlo. Todo, el propio Trotsky que vino a morir en México. O sea, todo el mundo pensaba que por ahí era, ¿verdad? Y muchos de nosotros todavía pensamos que por ahí hay que ir, ¿verdad? Solo que a veces... Hay algunas fotos incluso de No, Flores. acá por ejemplo tenía el de con Mao. Acá está con Mao claro, Zedong, increíble. Claro. O sea, él consiguió, digo, porque ¿quién puede estar al lado de Mao, digamos? Esto? No, y es más, hay una anécdota fantástica, no se le podía tocar a Mao y él le pasó la mano. Ah, sí. Sin problema. Sin problema. Pero Flores es la síntesis, del sentimiento del paraguayo, evidentemente. No tuvo tiempo él, Leo, de que se expanda su obra por el interior. Esa es una tarea que nosotros tenemos que seguir haciendo, ¿verdad? Sé que este año 2025 el Ministerio va a declarar año de la guaraña y creo que nosotros tenemos que hacer eso que vos estás diciendo, forzar a las instituciones a que se pongan y hacer los encuentros ya durante todo el año y centrar en agosto del 2025 grandes encuentros de música que tienen que ver con la guaraña, pero tiene dos vertientes para la guaraña, la sinfónica y la popular. Exacto. Entonces pueden aprovechar esas dos cosas para hacer, por ejemplo, concursos sobre guaranías sinfónicas o de música popular. Me estaba imaginando, discúlpame, estaba pensando en un podcast que me mandó Raquel Rojas que se hizo sobre Flores. Sí. Y hay un encuentro ahí con los actores que ponen las voces entre Ortiz Guerrero y Flores. Sí, sí. Y Ortiz Guerrero, bueno, con su capa y con su sombrero. Yo me imaginaba todo lo que habrá sido ese encuentro, Ricardo, ¿no? Y son encuentros mágicos porque fíjate que todos se consultaba. Entre ellos consultaban las cosas, el nombre de las canciones, cómo nacen las canciones, cómo hacen las canciones,
Cuando se iba a ir a Buenos Aires, le dijo, no te podés ir así, vos tenés que llevar algo. Y escribe Buenos Aires Salud, y escribe Quierazú. Se va con eso a Buenos Aires. Su primer exilio fue realmente económico. Después vino el exilio político, cuando se niega a recibir la condecoración por la muerte de Mariano Roca Alonso, que es un estudiante que muere en una manifestación, y cuando le van a dar la condecoración, Flores dice que no quería recibir ninguna condecoración de un gobierno que tiene las manos manchadas de sangre. Ese era Flores. A Flores no le importaba absolutamente el dinero, nada. Tiene anécdotas con Carlos Federico realmente fantásticas. Tenía que cobrar su plata de Sadaic, y le dice a Carlos Federico Avente, ya a cobrar. Y demasiado mucho tiempo me sostuviste, le dice a Carlos Federico Avente. Cuando lo cobremos yo te iba a pagar el café. Y se van los dos a cobrar la plata, y vienen caminando por la calle Florida, y pasan un par de monjas con una alcancía que dice Patronato de Leprosos. Y Flores saca toda la plata que tenía en el bolsillo, que había cobrado recién de las regalías de Moscú, y pone en la urna y dice, esto en nombre de mi amigo, mi hermano Manuel Ortiz Guerrero. Y se da la vuelta y le dice a Avente, y vos de vuelta vas a pagar el café. Ese era Flores, un hombre entregado, un hombre que amó a su patria, amó a la humanidad. Porque vos decís, ¿cómo puede ser un tipo en medio? Hoy vos tenés, qué sé yo, las redes sociales para poder llegar a donde quiera. Y en aquel entonces, ¿cómo él se enteraba de todas las cosas que estaban sucediendo en el mundo? Y estaba pensando en un mundo mejor, y estaba pensando en una patria más inclusiva. La redención de la humanidad, pensaba Flores. En aquel entonces había un término, me quiero reír nomás porque me estoy acordando de un post de Mario Berreiro, donde Mario dice, bueno, ahora el Estado paraguayo le acaba de reconocer a un zurdo. Sí, ¿verdad? sí, leí, muy bueno. Estaba muy bueno eso, ¿verdad? Sí. Porque viste que vos y yo y otros siempre somos zurdos haraganes, pero sin Yo en realidad sin H. yo soy zurdo caviar. No, ya sé. Yo me declaro zurdo No, está caviar bien. y reivindico a los zurdos No, caviar. está bien, pero te digo nomás que dicen zurdos haraganes, y no saben todo lo que laburamos para hacer lo que nosotros queremos ser, ¿verdad? Y sin embargo, bueno, hoy tengo aquella cámara, como diría Zuni Castiñeira. Sí. Si tengo esta risa, miren la risa, muchachos. Hoy José Asunción Flores le dio una imagen al Paraguay diferente a muchos que dicen ser patriotas, y lo único que hacen es robar, matar, mentir. Entonces a veces el hombre no es lo que dice, sino el hombre es lo que hace. Y Flores hizo. Nos legó no solamente una guarania, nos legó una forma de ver la vida, una forma de conducirse como ciudadano. Ese es José Asunción Flores. Cuando mi ¿Vos hija... tenés varios discos de Guarani? Tengo tres. Tres discos. Tres. O sea, ¿y por qué te enganchaste tanto con la Guarani? Y porque creo Porque que... si haces tres discos es por algo. No, los tres discos tienen otras características, ¿verdad? Una es una recopilación de la guaranía tradicional, otra es una recopilación de las guaranías compuestas por extranjeros al Paraguay. Ahí tenés guaranías de Atahualpa Yupanqui, Eladia Blasquez, Mario Clavel, o sea, montones de extranjeros que escribieron guaranías. Y la última, que es un disco de guaranías con gente joven, Jaime Sacher, Ángel Molina, y todos de alguna manera no vienen del mundo folclórico. Jaime Sacher hace rock, Claro. Ángel Molina hace heavy metal, ¿verdad? Y todos consustanciados por esa misma pregunta que me hacen. Flores creó la guaraní, ese es el ADN del paraguayo, no hay nadie, el Príncipe cantando cosas, ¿verdad?, que tienen que ver con el Paraguay. Y nosotros podemos hacer una pausa y puedes tocar algo. Sí, puedo tocar. Quiero que pienses, ¿qué guarania querría que toque Humberto Rubín? Porque vos le conocés muy bien a mi padre. Sí. Y si estabas vos ponerle ahora mismo en la radio, vamos a hacer como él hizo un pensamiento mágico, te dice, dale, toca algo, Ricardo, te va a decir, ¿verdad? Así Sí, te va, no, no siempre. No te va a decir, vamos a preparar el micrófono. No, hay que ahora traer- cantar. No, cantame. Pero a veces me llamaba a las 7 de la mañana y me decía, Bocú. ¿puedes cantar algo? Me decía, Sí. a las 7 de la mañana cantar algo es un Y asesinato. después le llamaba a Don Otto y le Sí, puteaba, ¿sabes? exacto. Pero bueno, después de la pausa, Ricardo va a tener que elegir una guarania que le hubiera gustado escuchar a Humberto Rubín. Miren qué desafío, ya volvemos.
Le puse en un aprieto a Ricardo porque tiene que elegir una guarania y no es fácil, pensando en Humberto. Pero, ¿qué me decís de Vocaldo, de los amigos? No, anoche nos encontramos con Necho y... Necho Petengil. Sí, teníamos una anécdota fantástica cuando venía caminando yo por la calle Palma y él se acercó con su camioneta de última gama y me dijo, che amigo, acá en medio de esta calle tan famosa y este edificio tan importante, te hago entrega de la canción Hamburg y Ajubo, yo soy millonario ahora. Y anoche, cuando estuvimos en el Banco Central, me dijo, che, por favor devolveme otra vez porque me volví pobre. Bueno, ¿cuáles serían las opciones de Humberto si vos...? Y Humberto tenía 3 guaranías que siempre me pedía, ¿verdad? Una era Caatí, el otro era reservista Purajey, y el otro es Purajey Pajá que no puedo hacer, así que tenemos que elegir entre dos. ¿Nerendé no estaba en No estaba. No estaba en su repertorio. No. A mí me hacía cantar siempre, no sé a quién, a Generación le hacía cantar siempre Gorrión, que era su texto, ¿verdad? Ajá. Y a mí me perseguía en cualquier primavera, ¿verdad? Y el día que se hizo algo frente a Ñandutí, después que él nos dejó yo, me fui como para cantar y después dije, no, imposible, era porque los recuerdos van, y entonces era imposible cantar. Claro, sí, claro. Me pasó. Y bueno, reservista por Ajay sí era una de sus preferidas. Y bueno, la voy a hacer esa, sin problema. No, vos elegís, vos tenés que elegir. Yo te tiré la pelota, como se dice. Usted elige. Bueno, ya que estamos con Flores, hagamos entonces Caatí, que también le gustaba a él, ¿verdad? Vamos a escucharla. Cerro mi cupepe, Caagüembetepe, Chevalio Cañé, Zapu Amiraisha, Caate Ayú, Aputaco Aisha, Rojeshaga de aquellos montes, arroyos y cerros, yo imito doliente al Urutaú y mi lindo pueblo, el largo destierro, me da la nostalgia del Baracapú. Anime Angana se compañero, ore corazón, reikti hace. Hoy me abeico, ore cuera entero. Ore su mimi, ore valle, obe. Anime angana se compañero, ore corazón, de que así. Hoy me abeico, ore cuera entero, ore su mimi, ore valle, obe. Decir algo que ustedes ya saben, yo tengo una debilidad por este señor, además que le quiero, le admiro, tengo una debilidad brutal por su voz, y además por la solidaridad que tiene Ricardo, que siempre está ahí en los lugares, cuando hay que hacer algo, subirse a un escenario, y siempre uno dice, al final hay cosas que se tienen que pagar, ¿no? No sé, hay que traer equipo de sonido, y los músicos son los que no cobran nunca cuando hay manifestaciones, cuando hay encuentros, y Ricardo siempre está, siempre, nunca puso un pero.
Gracias, Ricardo. No, gracias a vos. Y la verdad que me emociona mucho estar acá. Y te veo a hoy, el parecido es tan grande con tu viejo que me volvés loco, o sea, me volvés loco porque Humberto fue una persona que, un ser irrepetible, lo que yo siempre digo. Si él no hubiera nacido, tal vez todos nos hubiéramos juntado para inventarlo. Y él también tiene que ver con esta victoria del pueblo paraguayo, porque es una victoria del pueblo por encima de la intolerancia. Porque yo me acuerdo que también, igual que Flores, Humberto, después de haber, cuando la radio se abrió, le hizo hablar a mucha gente que instigó para que le persigan a él. Mucha gente. Y yo escuchaba y decía, Humberto, vos estás loco. Este tipo lo que dijo de vos. Y él contestaba igual que Flores. Maneco tiene una frase célebre y cierro con esto, ¿verdad? Ya le ganamos al miedo por vergüenza y respondemos con música al que ofende. Ese era Flores y ese era Humberto Rubín. Dos irrepetibles. Gracias, Ricardito. Nos vemos. Pausa y volvemos. Made in Paraguay, un programa con código. Fue presentado por Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Parque Serenidad, en armonía con la naturaleza. Universidad Privada del Guairá, el poder de la excelencia. Vertimine, tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Asismed, toda la vida.